Buen día para todos. Hoy quiero hablarles sobre una aplicación muy interesante, muy importante que nos permite diseñar y administrar bases de datos. Esta aplicación se conoce como Access. Su fabricante es Microsoft. Aclaro, no tengo ningún vínculo comercial con Microsoft. Sin embargo, me parece importante que ustedes conozcan quién es el fabricante. Esta aplicación viene adjunta al paquete de Office y es un aplicativo que sirve tanto para uso doméstico como para pequeñas empresas. Entonces, para eso voy a abrir aquí, voy a mostrarles por dónde se abre el aplicativo. Entonces, puedo buscarlo acá a través de la opción de búsqueda. Digito Access. Aquí me va a cargar la aplicación. Noten ustedes que el logo de Access es una hoja con una A mayúscula y unos círculos, que esos círculos indican que son bases de datos o almacenamiento de datos. Muy bien, esperemos un momento que está abriendo. Entonces, para empezar, en la parte de la izquierda vamos a ver aquí los archivos de bases de datos que se han abierto previamente o recientemente. Entonces aquí tengo una que se llama concesionario, aquí otra que se llama database, aquí una clínica, aquí uno que se llama receipt. ¿Okay? Aquí a mano derecha podemos encontrar una hoja en blanco que es para abrir una base de datos totalmente en blanco para empezar a diseñarla desde cero. Y por aquí existen algunas plantillas de bases de datos que como sugerencia ustedes podrían abrir, vincularlas, abrirlas para que revisen su estructura, para que miren cuáles son los diseños, los diferentes tipos de bases de datos. Por ejemplo, aquí hay una de canal de ventas, aquí hay una para administrar tareas, aquí es para hacer un inventario doméstico, aquí para gestionar proyectos. Entonces mire que Access trae unas plantillas interesantes ahí que los invito a que las revisen. De momento vamos a iniciar una base de datos desde cero en blanco. Entonces para eso, después de tener abierto el aplicativo, vamos a dar aquí en la parte derecha donde dice base de datos de escritorio en blanco. Entonces hacemos doble clic acá y él nos va a llevar aquí a la base de datos. Fíjense que por defecto él nombra un elemento aquí que se conoce como tabla y la nombra por defecto como tabla 1. Bien, entonces como les decía, Access es un manejador y administrador de base de datos. También te permite diseñar bases de datos desde cero. Recuerda que hoy en día está muy de moda el tema de minería de datos, el tema de ciencias de datos o científicos de datos. Pues básicamente la información hoy en día se almacena en estas bases de datos y lo importante es qué tipo de consultas podemos hacerle a dichas bases de datos, a toda esta información que tenemos. ¿Sí? Podemos sacarle gran utilidad y gran provecho si la diseñamos bien y si podemos generarle muy buenas consultas. Entonces, para continuar con la explicación, Access tiene unos elementos importantes. Lo uno es, primero, abrir la base de datos en blanco, que ya la abrimos. Importante que cuando guardemos aquí por archivo guardar como la base de datos, que coloquemos un nombre llamativo, un nombre que indique al usuario final muy seguramente qué tipo de información va a encontrar allá. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear una base de datos que se llame guardar como. Escogemos aquí a la derecha base de datos Access. Fíjese que la extensión de los archivos de Access de las bases de datos son ACCDB. Esa es una extensión de base de datos. En versiones anteriores de Access, como Access 2000, se conocían como MDB. Esa era la extensión. Pero actualmente, ya en las versiones recientes, 2013, 2016 en adelante, ya se conocen como ACCDB. ¿Sí? Esa es la extensión. Entonces aquí vamos a escoger este tipo de archivo y guardamos la base de datos. Le hacemos doble clic y nos va a preguntar que si desea cerrar los objetos abiertos. Recuerden que ahorita teníamos abierto la tabla 1. Entonces vamos a iniciar con
diciéndole que sí, que cierre el objeto, es decir, que cierre la tabla, y al cerrar la tabla nos va a permitir colocarle el nombre que queremos. Entonces a esta base de datos voy a colocarle un nombre que se llama estudiantes, y la guardo en alguna parte de mi documento. Entonces, una vez guardado el archivo como estudiantes, en este caso le puse a la base de datos estudiantes. Si se fijan aquí en la barra de título, esta parte de encima se conoce como barra de título, ya aparece el nombre que yo le puse a la base de datos. ¿Listo? Yo voy a habilitar este contenido para que me deje modificar. Listo. Entonces acá, la base de datos como tal tiene una estructura y está constituida por varios elementos. Unos de elementos importantes como lo son las tablas, que son donde se van a almacenar la información referente a la base de datos como tal que voy a alimentar. Dentro de las tablas también hay unos elementos que se conocen como campos, ¿sí? Y esos campos a su vez tienen una definición, unas propiedades que son los tipos de datos donde yo debo definirlas. Entonces, para explicarles acá, esto tiene unas opciones. Aquí, por ejemplo, estas pestañas se conocen como pestañas o cintas de opciones. Como ven, pueden ver en la cinta de opciones de crear, encuentro varios botones o varios elementos, ¿sí? Como tablas, diseños de tabla, y así en cada cinta de opciones. Mire, voy a encontrar diferentes elementos en todo este grupo de cinta de opciones. Y este quehacer es una novedad que tiene esta versión de Access 2016, la cual me permite buscar una palabra, es como una ayuda para tener acceso rápido a alguna información. ¿Listo? Entonces, bien. Ahorita lo que vamos a empezar, después de bautizar, de renombrar, de colocarle un nombre a la base de datos, vamos a crear la tabla. Entonces aquí voy a la pestaña crear, selecciono la opción de tabla y aquí ya me crea el por defecto, me la nombra como tabla 1. ¿Listo? Entonces, si se fijan aquí a mano izquierda me muestra los elementos de las tablas, aquí a mano derecha me muestra el diseño o las opciones de los campos. Para poder editar ya esta información, entonces aquí está en modo introducción de datos, para yo poderlo volver modo diseño, para empezar a colocarle tablas o crear las tablas, los campos, perdón, crear los campos. Voy aquí a vista diseño, le hago clic derecho, vista diseño. En vista diseño de una vez me da la opción aquí de bautizar o de colocarle un nombre a la tabla. Entonces esta tabla voy a colocarle un nombre que sea estudiantes grados, ¿sí? Aceptar, y le doy a aceptar. Entonces, si se dan cuenta, aquí él automáticamente me abre toda esta pantalla donde empiezo yo a definir cada campo, ¿sí? Entonces, una base de datos con una tabla sin campos, pues no me va a permitir nada, porque finalmente aquí en cada campo que yo cree es donde voy a poder almacenar la información. Entonces, una tabla por lo regular debe tener un identificador. Entonces, vamos a colocarle que este es el identificador, va a ser el código del estudiante. Una tabla, un campo que se llame código estudiante. Código estudiante. ¿Listo? Y que este código estudiante va a ser autonumérico. Es decir, que yo no lo voy a escribir, sino que el mismo se va a generar automáticamente con el fin de evitar que se repitan los datos. Luego aquí, supongamos que viene nombre del estudiante. Nombre del estudiante. Y que este nombre del estudiante le voy a colocar aquí, que sea texto corto. Este texto corto, miren, aquí en propiedades del campo,
me permite este tipo de dato de almacenar hasta 255 caracteres, ¿sí? Pues yo no creo que exista un nombre de un estudiante tan largo, ¿sí? Entonces vamos a definir aquí en propiedades del campo de una vez un tamaño de, yo creería que un nombre de 35 caracteres es más que suficiente. Y eso pensando que sea un nombre compuesto y que sean 2-3 nombres, María de Los Ángeles del Rosario, por decir algo. Listo, entonces 35. Luego acá voy a definir otro campo que es el campo apellidos del estudiante. De igual forma lo voy a poner texto corto y también lo voy a colocar de 35 caracteres. Entre más optimice yo los campos en una base de datos, menor va a ser el espacio que va a ocupar dicha información. Entonces yo para qué tener reservado una base de datos un campo tan largo cuando sé que no voy a utilizar toda esa cantidad de caracteres, ¿sí? Entonces aquí no habría lío. Yo pensaría que con esto, igual esto es a libertad del diseñador de la base de datos. Esto yo lo voy a definir con 35 caracteres que tengan los dos apellidos. Luego aquí voy a colocarle identificación del estudiante. Entonces identificación, que sea también un texto. Importante, aquí les voy a explicar algo. Estos tipos de datos, pues yo defino tipos de datos número, ¿sí? Cuando yo voy a hacer de pronto cálculos matemáticos, ¿sí? Algún dato calculado entre este campo y otro, pero yo no necesito, para mi caso, ninguna operación matemática voy a hacer con la identificación, ¿sí? Yo no necesito, por ejemplo, multiplicar la tarjeta de identidad de un estudiante con otro, o sea, eso no, como que para mi caso particular no lo necesito. Entonces yo no lo vuelvo numérico, sino que le voy a colocar un texto corto donde me permite también 255 caracteres. Entonces, actualmente los números de identificación pues tienen 10 caracteres, los documentos nuevos 1000, 1.000.000 o 1110, 045, 362, ahí hay 3, 6, 10 caracteres. Vamos a dejarlo de 12, tamaño de campo 12, de tal manera que si yo coloco un número de más de 12 no me lo deje colocar. Bueno, vamos a ponerle 15, vamos a ser generosos y vamos a colocarle 15, de tal forma que me permita 15 caracteres. Listo. Entonces aquí en la identificación vamos a colocarle la dirección del estudiante. Entonces la dirección, un texto corto y un texto que yo creería que aquí con 100 caracteres más que suficiente. Carrera Quinta, número 1855, barrio Las Brisas del San Bonifacio de las Lanzas. Yo creo que hay 100 caracteres, inclusive me sobra, pero vamos a colocar los 100 caracteres. Dirección, vamos a colocarle un teléfono del estudiante donde podamos encontrarlo. Pasa igual que con identificación. Yo un teléfono no necesito sumarlo ni multiplicarlo con otro teléfono. Entonces, ¿para qué lo voy a colocar número? Eso es hacer más eficiente la base de datos. Recuérdenlo, ¿listo? Entonces, texto corto, le voy a colocar texto corto y un teléfono de 15 caracteres. Y eso asumiendo que tiene código de país, código área, indicativo, bueno. Ok. 463, 36, 10. Un número celular por lo menos tiene 13, 463, 5210. Tiene 10 caracteres, ¿sí? Suponiendo que le pongamos código de área. No, con 15 está bien. Veámoslo con 20, a ver. Por si nos falta por ahí el estudiante extranjero que viene y tiene un número para todo largo. ¿Listo? Hasta aquí vamos. Ahora vamos a colocar aquí otro campo que se llame, por ejemplo, grado al que pertenece. Entonces, grado. También que sea un texto corto. Ejemplo 6.3, 6.1, 10.1, 10.2, 10A, 10B. Bueno. Entonces, de todas maneras que sea texto y que permita letras y números. Ok. Y por último aquí vamos a colocarle nombre acudiente
Ok, entonces definimos el campo nombre acudiente de texto corto y le voy a colocar que en este nombre acudiente sea lo mismo de 35 caracteres, luego apellido del acudiente, que sea texto corto igual de 35 caracteres. Y coloquémosle aquí un número de identificación del acudiente, ID acudiente, texto corto, también dejémoslo de 15 y un teléfono del acudiente, con 15 caracteres. Listo, bien. Aquí podemos darle guardar para guardar las modificaciones de todos los campos que le creamos a la tabla estudiantes grados. Entonces aquí miramos, al darle doble clic, miramos la estructura. Si se dan cuenta, cada campo que cree en la medida que nosotros vayamos a introducirle datos, pues quedaron como columnas. Entonces los campos aquí se agruparon por columnas, si se fijan. Campo identificación, campo dirección, campo teléfono, grado. ¿Okay? Vamos a volver a modo diseño. Podemos volver aquí. Aquí por inicio, desplegamos aquí y escogemos vista diseño. O ya saben que también lo podemos hacer dando clic, posicionándome sobre la tabla y dándole clic derecho y vista diseño nos va a llevar aquí al mismo sitio. ¿Listo? Importante, si se dan cuenta que aquí hay una llavecita amarilla, aquí en esta parte de arriba de código estudiante, porque ese va a ser mi código. La idea es que yo defino una clave principal para identificar claramente este dato y que no se me repita con otro. ¿Sí? Eso es lo importante en una base de datos, que una base de datos no tenga información duplicada, que la misma base de datos sea capaz de controlar eso. Para eso existen las claves o llaves, se conocen también como llaves. Entonces, si se dan cuenta, es una llavecita. Entonces, con clic derecho, él me la colocó por defecto. ¿Sí? Si por alguna razón no les llega a mostrar, pues al momento que ustedes definan la clave principal, se paran sobre la fila, sobre el campo, perdón, le dan clic derecho, les va a mostrar este submenú, que coloca, seleccionan clave principal y si se dan cuenta, mira, allí quedó la llavecita. Entonces, este campo quiere decir que es el campo, es la llave o clave principal de la tabla estudiantes grados. Y esa llave principal se llama código estudiante para este caso. Y va a ser una llave que no se va a repetir. Miren, aquí en indexado sí se puede indexar, es decir, sí se puede buscar datos allí y que no va a permitir duplicados. De esta manera garantizamos que cada estudiante en esta base de datos tenga un único código y que no se repita con ningún estudiante de ningún otro grado. ¿Ok? Listo. Entonces ahora vamos a crear otra tabla. Entonces para crear otra tabla vamos acá, crear tabla. Por defecto, vea, vuelve y me la llama como tabla 1. Si se dan cuenta, aquí estas pestañas, como tengo abierta la tabla estudiante grado, me la muestra aquí en esta pestaña abierta. Ahora me acabo de abrir tabla 1, que la voy a renombrar. Si la trato de renombrar, me dice que no puedo cambiar el nombre de la tabla porque la tengo ocupada, la tengo abierta ahorita. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita. Clic derecho, vista diseño, la voy a poner en vista diseño y si se dan cuenta, ahora sí me habilitó la opción de guardar como a la tabla, no la base de datos estudiantes, sino esta tabla 1 que acabo de crear, le voy a poner otro nombre. Entonces le voy a poner, vamos a colocarle aquí un nombre como una tabla que se llame grados. Una tabla que se llame grados. Y aquí en la tabla que se llame grados, voy a colocarle, voy a ir a vista diseño, ya estoy allí, entonces voy a un identificador del grado, ¿sí? Y este que no sea autonumérico, sino que sea un texto,
Bueno, sí, voy a dejarlo autonumérico, no importa para que no se me repita. Autonumérico. Listo. Sí, sin duplicado, mire, que no se duplique. Y aquí voy a colocar nombre del grado o nombre grado. Y ese sí que sea texto, porque no necesito hacer cálculos con él. Y que sea, pongámosle de 15. De tal manera que se pueda colocar en la base de datos grado con letras o con números. Yo puedo escribir séptimo 1, todo en letras, o puedo escribir 7 espacio 1 o 7-1, que significaría también 7-1 y lo va a permitir porque este campo es texto corto y lo que yo le escriba allí, así sean números, lo va a interpretar como texto, como caracteres. ¿Listo? Entonces, ID de grado, el nombre de grado, en esta tabla no iría más y de igual forma, mire, por defecto me dejó la llave principal como grado, pero la vamos a dejar ahí. ¿Listo? Identificador grado. Listo. Fuente de grados. Entonces ya tenemos esta base de datos con dos tablas, una que se llama estudiante grados y otra que se denomina grados. Y cada una de sus tablas tiene campos que les creamos previamente, como les mostré en el paso anterior. Veamos esta también en modo diseño y aquí está, identificador de grado y nombre de grado. Listo. De pronto que en el transcurso del diseño de la base de datos usted se da cuenta que necesita un campo adicional, lo puede modificar. Entonces aquí, por ejemplo, a estudiantes grados, yo voy a entrar a modificar, ya estoy en vista de diseño, perfecto, y voy a agregarle un campo porque me doy cuenta que necesito otro campo adicional muy importante que se llama fecha matrícula. Fecha matrícula. ¿Sí? Porque necesitamos eso. Fecha matrícula. Entonces, aquí hay un campo que se llama fecha, ¿sí? Fecha matrícula. Entonces, escojo esta opción que se llama fecha hora. Fecha hora. Y si se fijan, acá en formato, yo puedo escribir qué tipo de fecha la quiero. Si general, si larga, si mediana, si corta. ¿Listo? Entonces yo voy a decirle aquí que me muestre una fecha mediana. Entonces, si se dan cuenta, cuando le digo fecha mediana, es que me lo va a definir con día, el mes con las 3 iniciales del mes en letras y el año al final con 2 dígitos. Esa es una fecha mediana, entonces voy a solicitar que en ese campo me lo muestre de esa manera. Y otro campo muy importante, que es fecha de nacimiento del estudiante. Fecha de nacimiento estudiante. Y lo mismo, vamos a colocarle un tipo de fecha hora. Y que este me lo muestre en fecha corta. Perdón. Fecha corta. Fecha corta. Entonces me va a mostrar solo números. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Listo. Y la edad. Y que la edad me la coloquen como número. Listo. Edad, que sea número. Y le digo aquí guardar. Como se dan cuenta, esta es la manera de modificar una tabla, un campo en una tabla. Entonces ya lo hicimos también de esa manera. Entonces ya teniendo esto relacionado acá, guardamos acá y al hacerle doble clic, entonces vamos a mirar qué campos puedo introducir. Entonces si se fijan, código número, entonces yo voy a colocar nombre del estudiante, entonces Juan Carlos Sierra Ortiz, por decir algo.
Número de identificación, entonces 1, 110, 456, 789. Recuerda que le colocamos que fuera 12. Mira, cuando trate de colocarle más números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mira, ya estoy tratando aquí de digitar más y ya no me deja pasar. Mira, ya no me dejó pasar. Porque yo le di las propiedades al campo que me permitiera hasta cierta cantidad de números. Entonces mira que ya no me deja digitar más. Listo, entonces 1, 110, 545, 678. Dirección, que vive en la manzana 16, casa 15, urbanización Los Alpes. Los Alpes. Teléfono 311-245-6783. ¿A qué grado? Entonces que entró al grado 8.1. Nombre del acudiente, entonces se llama Don Ramón Ernesto González. Bueno, si es el papá, entonces Sierra de González, por decirlo. La identificación del papá, entonces 93 567 890. Teléfono del papá 315 445 67 23. Fecha de la matrícula, que lo matriculamos el 10 de enero del 2020. Listo, si se dan cuenta lo cambió al tipo formato que yo le puse, ¿sí? A pesar de que yo digito 10 de enero del 2020, a pesar de que le digito el número, me lo cambia al tipo formato que yo le dije. Y esta es la fecha de nacimiento del niño, entonces pongámosle que nació el 12 de junio del 2007. Listo. Y que tiene 12 años, va a cumplir 13 años. Listo, y le doy enter y si se da cuenta, si veo que aquí no había nada, mire que él automáticamente, como le puse campo autonumérico, ya me lo colocó en 1. ¿Sí? Y yo aquí, por ejemplo, yo trato de colocarle número y miren, no me deja. Aquí estoy tratando de ingresar números, letras, nada, no me deja porque ese campo quedó autonumérico para que no se repita. Entonces aquí, Diana Marcela Luna Orozco. Tarjeta de identidad 1106, 7 Listo, dirección, carrera 23F, número 64-70. Barrio Ibagué 2000. Ibagué 2000, por decir algo. Teléfono 310-245-9078. Y que Diana Marcela Luna Orozco la matricularon para el grado 6.3. Y que su mamá se llama Laura Camila Martínez. Laura Camila Orozco Martínez. La cédula de ella, entonces 38.245.678. Teléfono 312-457-864. Fecha en la matrícula, que ella lo hizo el 7 de enero del 2020. 7 de enero del 2020. 7 2020. Listo, y me lo cambió el formato. Y que ella nació el 23 de agosto del 2009. Y que tiene 10 años. Listo. Fíjense acá. Quiero devolverme aquí. Ya me lo cambió a 2 automáticamente. Listo. Quiero agradecerles a ustedes por la participación de este tutorial y espero sea de gran ayuda.
Nos veremos en otro tutorial. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.